Y quiero invitarle ahí donde está usted, tome su Biblia y lo abra por favor en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? San Mateo en el capítulo 15, por favor. Quiero invitarle, gloria a Dios. Y quiero que leamos, por favor, en los versículos 32, San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 32. Hoy, en este tema quiero hablar acerca de los ministerios en la iglesia, los ministerios musicales, en la forma que muchas veces pensamos en decir, ¿cómo voy a servir al Señor si no tengo nada, no sé nada? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo dar? Entonces ponga usted mucha atención en la palabra del Señor en esta noche. Dice San Mateo capítulo 15, hermanos, versículo 32 de la siguiente manera, hasta el versículo 36. Dice así, hermanos, juntos: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos ayuno no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen: ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Y Jesús le dice: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes, los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Versículo 37. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Gloria sea al Señor. Así como estemos, oremos al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos a ti, Señor, a suplicarte. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento nos dé, Señor Jesús, sabiduría, nos dé, Señor, entendimiento, comprensión en el conocimiento que vamos a adquirir por medio de tu palabra. Aquí en este grupo Recursos para tu Ministerio, Señor, hay muchas personas que precisamente tienen un ministerio. Atienden a los niños, a los jóvenes, a los adultos, son pastores, son diaconisas, son obreros, son músicos, etcétera. Y todo, Señor Jesús, lo hacemos de una manera muy especial para ti. Pero en ocasiones nos sentimos, Padre bendito, inmerecedores de ello. Nos sentimos, Señor, que no tenemos el suficiente conocimiento para poder emprender esta obra tan grande. Y hay veces que pensamos, pues, renunciar y que tome otra persona el lugar. Pero si tú nos has escogido a nosotros, es por un motivo, es por una razón. Señor, en esta noche deposito mi vida en tus manos, Padre, para que tu Espíritu Santo hable por medio de mi vida y que tú tomes control en este instante. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas de las veces nos hemos sentido incapaces cuando desarrollamos nuestro ministerio? Llámese el ministerio pastoral, llámese el ministerio musical, llámese el ministerio para atender la enseñanza a los niños, intermedios, jóvenes, etcétera. Llega un momento en nuestra vida en la cual es sí o no. Nos sentimos que somos incapaces porque no estamos preparados de alguna manera, no fuimos a una escuela, tal vez no tuvimos la preparación, por la gracia de Dios el día que se votó por la persona que estuviera al frente de ese grupo, nos mencionaron, y cuando nos mencionaron nada más cerramos los ojos y dijimos ahí nosotros: ay, Señor. O como algunos decían, la sangre de Cristo tiene poder. Pero en mayoría de votos y después de todas las oraciones, pensamos y dijimos: bueno, Señor, si tú me escogiste, Señor, para servirte a través de este ministerio, yo sé que tú me vas a capacitar. Y es en donde, hermanos, empezamos a aprender a depender totalmente de Dios y de la guianza del Espíritu Santo.
Pero en esa humanidad, en ese sentimiento como seres humanos, cuando nos sentimos, hermanos, incapaces, es precisamente cuando el Señor quiere enseñarnos que aprendamos a depender totalmente de Él. Afuera, hermanos, hay mucha gente hambrienta de la palabra del Señor. Y lo estamos viendo hoy en día. Mucha gente ha tomado de forma contraria esto que está sucediendo con el coronavirus. Y lo toma de alguna manera tremenda, vaya, por decirlo así. Y aún los cristianos, mucha gente dice, yo no quiero morirme, tengo muchos planes, tengo muchos propósitos, y muchas personas no se explican lo que está sucediendo y comienza a haber hambre en la vida, hambre espiritual, hambre de la palabra del Señor en la vida de todos. Y ustedes mismos y yo mismos, como seres humanos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Y gracias a Dios, por medio de estas plataformas, la palabra del Señor se predica, se comparte, se enseña, y estamos logrando, hermanos, llegar y tener un alcance tremendo a través de todo esto. Yo sé que usted ahí donde vive, llámese la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Toluca, la ciudad de Jalapa, la ciudad de Tijuana, Estados Unidos, Guatemala, donde sea, ahí nos estamos conectando, hasta allá estamos llegando con esta transmisión y nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor. Lo que aprendimos, lo que acabamos de leer en este momento y la enseñanza que nos corresponde para esta ocasión, hermanos, dice en su contexto desde el versículo 29, yo le invito a que no cierre su Biblia, en el capítulo 15, y en el contexto nos habla algo muy importante a lo que me quiero referir en esta enseñanza. Dice que, y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. Escucha esto en el versículo 30. Y llegando a él, mucha gente. ¿Qué dice? Mucha gente. No eran 3, no eran 2, no eran 4. Eran una gran multitud. Dice que llegó mucha gente, hermanos. Dice que tenían consigo, escuche usted, venían enfermos. Dice que venían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Dice en el versículo 31, de manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos, los sanos, andar los cojos y ver los ciegos y glorificar al Señor de Israel. Cada vez que Jesús viajaba a cierto lugar, su fama había crecido tanto que las gentes se pasaban de voz en voz esa mención sobre Jesús. Entonces la gente en necesidad, ellos salían y buscaban e iban y pasaban la voz, ¿qué crees? Que Jesús está aquí, vamos todos, y ahí iban todos, iba una gran multitud. Pero fíjese algo interesante, lo que nosotros leímos ya en el versículo 32, que Jesús llamó a sus discípulos, y escuche usted, y les dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo. ¿Cuántos días? Dice que hace 3 días. ¿Cuánta gente? Dice que mucha gente. En otras palabras, la Biblia nos dice que fueron 4,000 personas, no contando a las mujeres y los niños. Era, hermanos, una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba de Dios, que tenía hambre de esa palabra, tenía hambre, hermanos, también de una sanidad física, y uno que otro por ahí seguramente también nada más seguía a Jesús por seguirlo. Pero era, hermanos, una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y entonces aquí Jesús está diciendo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. La comida, hermanos, el alimento es muy necesaria para todo ser humano, para todo ser viviente. Regularmente se nos dice que son 3 días, 3 veces al día para comer, desayuno, comida y cena, y entre comidas otras más para estar alimentados. Ese alimento nos da fortaleza. Ese alimento nos mantiene con ánimo para trabajar, para seguir, para estar. Estas gentes, 4,000, no contando mujeres ni de niños, habían seguido a Jesús
desde 3 días antes, y Jesús se preocupó por ellos. ¿Sí? Jesús se preocupó por ellos. Entonces aquí el Señor dice, yo no quiero tenerlos en ayuno y enviarlos de regreso a su casa. ¿Por qué? Porque pueden desmayar en el camino. Y aquí viene el punto de la enseñanza en esta noche, que es en el versículo 33. Entonces sus discípulos le dicen, escuche usted, le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Era tan obvio que los discípulos pues no tenían físicamente el alimento para poder aportar en la vida de 4,000 personas más mujeres y niños. No lo tenían, entonces ellos se quedaban todavía así, bueno Señor, tú dices no quieres mandarlos en ayuno, no los quieres mandar así, pero ¿de dónde vamos a sacar panes o alimento? ¿De dónde? Pero mire, ellos se encontraban con el autor de la vida, aquel que con tan solo el poder de su palabra formó el cielo y la tierra, aquel que con tan solo con su palabra ordenó los cielos, las estrellas, ordenó todo el universo. Imagínense, pero ahí los discípulos no lo comprendían, no lo entendían del todo. Y dice la escritura aquí, hermanos, en el versículo 34, fíjese la pregunta. Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. ¿Cuántos panes? 7. ¿Cuántos pececillos? Muy pocos. Humanamente, hermanos, para los discípulos era imposible alimentar a 4,000 personas con 7 panes y unos cuantos pececillos. Para ellos era imposible. Sencillamente, hermanos, imposible. Entonces Jesús, aquí, hermanos, sencillamente, ¿qué dice? Que mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuántas de las veces nosotros, al estar sirviendo al Señor, le decimos, Señor, no tengo nada en mis manos para poder darte, para poder servirte? Soy una persona inútil, soy una persona que no tiene el conocimiento, no tiene la preparación. Mira, Señor, el pastor me dijo que me tocaba dirigir el culto. Señor, no sé hacerlo. Mira, Señor, el pastor me dijo que el día martes me tocaba predicar. Señor, yo no sé predicar. Yo no sé hacer nada. Yo no tengo nada aquí para hacerlo. Para nosotros, hermanos, humanamente es imposible. Para nosotros, hermanos, humanamente es algo que no podemos dar porque pensamos humanamente. Pero cuando aprendemos a depender y a esperar en la voluntad del Señor, hermanos, el Señor es capaz de convertir esos pocos panes y esos pocos pececillos y multiplicarlos y alimentar. ¿Sí? Muchas de las veces, hermanos, yo he visto algunas transmisiones que se han hecho en donde nos muestran pues toda la tecnología que ponen ahí, computadoras, softwares, micrófonos, toda la transmisión que se hace y se ve y se escucha muy bien, hermanos. Eso está, es muy bueno por esa parte, qué bueno. Pero también he visto transmisiones, hermanos, muy sencillas. Transmisiones en donde únicamente tenemos el teléfono celular. Pero ¿sabe qué? Le estamos entregando al Señor lo mejor de nuestra vida en ese momento. Al compartir esta palabra de Dios, esta palabra no es mía, esta palabra, hermanos, es de Dios, de parte de usted. Cuando usted, hermanos, diga, Señor, yo no tengo nada aquí, yo no tengo nada para darte, nada para ofrecerle, mire, aprendamos a depender totalmente de Dios en sus manos y sabe que Él va a multiplicar las cosas. Con estos 7 panes y con estos pocos pececillos, ¿cuántas personas el Señor Jesús alimentó? Más de 4,000. La Biblia registra 4,000 más mujeres y niños, o sea, más de 4,000. El Señor alimentó a muchas personas. ¿Cree acaso entonces, hermano, que usted, hermana, que usted,
con el poco conocimiento que tenga, con lo poco que tenga en sus manos, con esos pocos pececillos y panes que tiene de talentos en su vida, ¿cree usted que Dios no pueda multiplicarlos? ¿Cree usted, hermano, que esos pocos pececillos, pocos talentos que a lo mejor usted tiene, cree usted que el Señor no pueda tomarlos y dar para alimentar a más de 4,000, 8,000, 10,000 personas a través de una transmisión de Facebook y a través del mundo y compartir el mensaje de la palabra del Señor? Claro que sí, mi hermano en Cristo. Claro que sí. El Señor puede tomar tu vida, hermano. El Señor puede tomar tu talento, esa capacidad que tienes y multiplicarla y poder utilizarla para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria sea Cristo Jesús. Mi hermano, cuando yo comencé en la música, aproximadamente fue a los 10 años. Al momento para mí fue, digamos así, como una diversión, como un entretenimiento. Pero noté que para mí era muy fácil, muy sencillo aprenderme rápido los acordes en la guitarra. Y ya a los 2 meses y medio tal vez ya estaba yo con canciones tocando. Yo en ese momento no podía visualizar o imaginarme cosas que iban a suceder años después. Pero Dios siempre comienza a enseñarnos las cosas siempre con poco. De ahí el Señor en lo personal me fue capacitando, me fue enseñando, fui creciendo, fui avanzando, fui teniendo un conocimiento más. Y gracias a Dios, cada idea que se me viene a la cabeza, hermanos, es una idea que, aprobada por el Espíritu Santo, tiene buenos resultados, siempre para la edificación del pueblo del Señor. Siempre, hermanos. Algunos a lo mejor dirán, pues la hermana, ay mira cómo está transmitiendo el hermano, ay mira, ni un micrófono tiene, ay no mira, no se escucha bien, ay mira, se desafinó. Hay veces que estamos en esa crítica, pero ¿sabes qué? Eso poco, déjaselo en las manos del Señor. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a multiplicar, lo va a dar para alimentar a más de 4,000 personas, 8,000, 10,000 personas, qué sé yo. Pero es importante, hermanos, que usted y yo podamos darle. Señor, no tengo nada, ¿sí? O Señor, tengo nada más esto que es muy poco. Pero ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego, te lo doy a ti para que tú lo multipliques. Dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame el entendimiento. Mira, Señor, me pusieron al frente del grupo de intermedios. No sé lo que les voy a enseñar. Mira, Señor, me pusieron al frente del grupo de jóvenes, de varones, de femenil. Señor, no sé lo que les voy a enseñar. No tengo nada, pero ¿sabes qué, Señor? Te lo pongo a tus pies para que tú lo multipliques, para que tú me enseñes. ¿Sabes qué? Si dejáramos un tiempo de testimonios, yo sé que muchas personas que están ahí, como ustedes, pueden testificar que Dios ha sido el único que ha sido en su ministerio. Es el único, hermanos. Por esa razón, hermanos, aquí la Escritura estaba diciendo, sí, en el versículo 33, los discípulos dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Cuántas de las veces, hermanos, hemos dicho nosotros, Señor, soy un siervo inútil, no tengo nada, Señor, mira, yo no sirvo para esto, mira, Señor, yo no sirvo para aquello, me equivoco, y esto, ¿sabes qué, hermano? Algo importante que debemos hacer en nuestra vida es la persistencia. No te debes de detener, no te debes de conformar, no te debes de quedarte en tu lugar sentado, estancado, conformista. No, hermano, tú tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que proyectar cosas para que la obra, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia fructifique. Dios te ha dado dones, Dios a ti te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos. Pero ¿sabes qué? El único detalle que son talentos que a lo mejor tú mismo ni sabes que los tienes. Esas capacidades que Dios te ha dado, ¿sabes qué? Ahí están, pero posiblemente no las has sacado a relucir, no las has sacado adelante y necesitas trabajarlo, necesitas hacerlo. Yo me acuerdo, hermanos, mucho en mi juventud
que cuando nuestro pastor, por razones de su ministerio, no podía llegar pues al culto a las 7 de la noche, ¿sabes lo que yo hacía? Agarraba mi teclado, lo colocaba en la parte del frente con mi atril, acomodaba mi micrófono y le decía a la iglesia presente: hermanos, con la ayuda de Dios vamos a empezar el culto. ¿Sabes cómo aprendí a dirigir un culto? Observando. Yo observaba a los obreros, yo observaba al pastor cómo hacía, qué decía, qué hablaba, cómo se movía, cómo cantaba. Y eso a mí me sirvió, hermanos, para empezar a practicar. Y ya después, pues empezaba yo ahí, tocaba, tocando mi teclado, que hasta el día de hoy lo hago. Cuando dirijo los cultos, toco mi teclado y cantamos. Mi hermano en la guitarra, mi hija a veces cuando viene o estaba aquí en la batería, etcétera. Y así aprendimos, así comenzamos. Cuando te pongan a ti, hermano, hermana, a dirigir, o te avisen, sabe que hermana le toca dirigir, no diga santo Dios, no diga usted la sangre de Cristo, pero yo no sirvo para eso. No, hermana, ¿sabe qué? Mire, Dios le está preparando a través de esa forma. Dios le está dando a usted la oportunidad, hermana, hermano, para que usted comience a prepararse en ese ministerio y ahí empezar a desarrollar lo que viene. Usted, cuando usted le deleguen algún cargo de empezar un culto, de predicar, de atender una misión, una obra, usted sencillamente debe de responder con la ayuda de Dios y tener la confianza que el Señor va a multiplicar esos talentos que usted tiene, esos panes, esos peces que usted tiene, el Señor los va a multiplicar para poder compartir la palabra. Yo me gozo mucho cuando de repente platico con algunos de ustedes y me cuentan que van, que son encargados de alguna misión. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿cuántas personas son en esa misión? Y de repente me dicen, 2. Y yo les digo, ¿nada más les predicaste a 2 personas? Sí, nada más a 2 personas. Pero ¿sabes qué? Esas 2 personas son la gran diferencia. Porque al predicarles a esas 2 personas el Evangelio, el Espíritu Santo va a transformar sus vidas. Y a través de ellos llegar la salvación. Y a través de esas personas se va a ir multiplicando, porque ellos después van a ir y van a predicar a otros, y después esos otros van a ir y le van a predicar a otros, y después esos otros van a ir y les van a predicar a otros. Un pastor nos enseñaba un día y decía, imagínense ustedes estar al frente de más de 100,000 personas. Imagínense estar ustedes en el Estadio Azteca. Creo que el Estadio Azteca tiene ocupación para 120,000 personas. Entonces, decía el pastor, imagínense ustedes estar en el Estadio Azteca predicando el Evangelio. ¿Cómo lo harían? Y ya los que estábamos ahí, algunos decían, bueno, yo predicaría con una intensidad, con una fuerza, con una entrega y sobre todo dirigido con el Espíritu Santo. Y nuestro hermano que nos enseñaba nos decía, qué bueno, me da mucho gusto que con esa intensidad, con esa entrega le prediques a 120,000 personas, pero ¿saben qué? Esa misma entrega, esa misma pasión que le predicas a 120,000 personas, se la debes de predicar cuando tengas nada más una, cuando tengas 2, 3, 4 personas. Porque ¿sabes qué? Esa una, esa dos, esas 3 personas que tú les estás predicando el Evangelio, ellos van a ser también usados por Dios y se va a multiplicar la palabra, el Evangelio en la vida de otras personas. Mira, hermano, en Cristo, todos nosotros, todos, absolutamente sin excepción de nadie, tenemos talentos, tenemos capacidades que Dios nos ha dado. A mí me pone a veces, no sé si me da coraje, no sé explicarlo, me da tristeza, me quedo a veces así como que interrogante o a veces así tocándome la cabeza como diciendo tantas capacidades que tiene esa persona y está sentada en la banca cruzado de brazos. Yo observo a muchos jóvenes hoy en día que tienen una voz privilegiada. Déjeme decirle, yo les soy honesto, yo no me considero tener buena voz. Me gusta cantar, me fascina cantar, pero soy bueno para la música, eso sí, para tocar guitarra, teclado, etcétera.
pero para cantar no me considero un buen cantante, pero me gusta cantar. Pero he escuchado de otros músicos, cantantes, que tienen una voz, hermanos, privilegiada, una hermosa voz que tan solo cuando los escucho yo cantar, yo me quedo sorprendido y digo, Señor, qué talentos tan más hermosos, qué capacidad tan más especial les acabas de dar a ese hermano, a esa hermana, qué bueno. Pero ¿sabe usted dónde se encuentran esos jóvenes? ¿Dónde los veo? Sentados, o en el chisme, o allá en la crítica, o allá, hermanos, sencillamente levantando rencillas unos con otros, o sencillamente los veo allá afuera en la calle y no en el culto, o cuando es el tiempo de la predicación, los encuentro platicando, los veo platicando allá en los baños. Están desperdiciando los talentos que Dios les ha dado, están desperdiciando las capacidades que Dios les ha dado. Mire usted, yo he platicado con muchas personas y les he dicho, oye, tú tienes bonita voz, Dios te ha dado ese privilegio, deberías de servirle al Señor. ¿Saben lo que me responden? Ay, hermano, es que yo me siento tan incapaz, me siento tan inmerecedora, me siento tan... Y yo dije, pues síguete sentando porque ahí sentada nunca vas a lograr nada. Mira, si Dios te dio esas capacidades, si Dios te dio esos panes, esos peces de talentos en tu vida, sencillamente sabes para qué son, no para que los tengas ahí arrullando, no para que los tengas ahí sentado. Te los dio el Señor, mi hermano, mi hermana, para que los utilices dentro de su obra, dentro de la iglesia, para que puedas compartir el Evangelio a través del hermoso talento que Dios te dio en tu propia vida. Hay un programa mundial que se llama Got Talent. Perdón la expresión, yo no sé inglés, pero tal vez usted ha visto ese programa, Got Talent, o está el otro programa que es La Voz México, o el programa que hacen estas televisoras de TV Azteca de los niños, de la academia, por ejemplo, que buscan talentos. Y de repente ahí, usando un poquito el YouTube, me doy cuenta que escuchando estas voces, yo me quedo sorprendido de veras de las voces de estos concursantes, de una manera que tan solo con una sola interpretación, cómo te hace vibrar, cómo te hace sentir así. Hasta decían por ahí, uno de los jueces, hasta el pelómetro, porque tan solo escuchar, pues los vellitos del brazo se levantan, o sea, una impresión tan grande. Y yo decía, pues dentro de nuestra iglesia cristiana tenemos también talentos, tenemos también jóvenes, hermanos, hermanas, con esas capacidades, con esas bendiciones que Dios les ha dado. Los tenemos, pero ¿saben qué? No están trabajando. Los discípulos decían, Señor, ahí están 7 panes y unos cuantos peces. Y si Jesús les hubiera dicho, no, pues con eso no vamos a hacer nada, vámonos. Hay que se vayan en ayuno. No, el Señor, ¿qué hizo? El Señor multiplicó. El Señor siempre de lo poco, escucha lo que te voy a decir, hermana, hermana. El Señor siempre de lo poco, Él multiplica para bendición. ¿Cuánto tienes tú? ¿Tienes poco? Tráeselo al Señor. Dile, Señor, mira, nada más tengo esto. Mira, Señor, no tengo más. Tráeselo al Señor, tráeselo a las plantas del Señor con esa disponibilidad, con ese corazón. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Dios lo va a multiplicar. Pero ¿sabes qué? Lo va a multiplicar únicamente con 2 propósitos. 1, para que el oyente escuche el mensaje de la palabra del Señor y venga a los pies de Cristo. 2, para que únicamente el nombre de Dios sea glorificado. Porque ni tú ni yo, por más talentos y capacidades que tengas, tú y yo no merecemos la gloria. El único que merece la gloria en todo esto siempre es el Señor Jesucristo, nada más. Nosotros somos, hermanos, sencillamente siervos. Y dice la Escritura, siervos inútiles en todo esto. Dice en el versículo 35, y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, escuche usted, y tomando los 7 panes y los peces, escuche,
haciendo gracias, es decir, orando. Jesús oró. Por eso, eso poco que había, Jesús oró. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús? Lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Y los discípulos qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice que los discípulos también lo compartieron. ¿A quién? A la gente. Esto es sorprendente, hermanos, de veras, emociones así como yo estoy emocionado ahorita. Esos talentos, esas capacidades, por muy pocas que sean, dáselas al Señor para que el Señor las multiplique. Pero ahí viene el punto. El Señor te puede multiplicar los talentos, las capacidades, los dones en tu vida. Pero aquí lo que sirvió en esto para alimentar a las demás gentes fue que los discípulos comenzaron a ¿qué? A darlo. Si el Señor a ti te ha dado talentos, capacidades, ¿qué necesitas hacer tú y yo? Necesitas dar. Pero muchas de las veces, así te lo voy a decir, hay varios, al menos que yo conozco, que tienen dones, tienen capacidades, pero ¿sabes qué? No lo dan, no lo comparten, no lo enseñan a otros. Y así, hermanos, el reino del Señor no avanza, así el reino del Señor no crece, así el reino del Señor, hermanos, no fructifica. Tú, hermano, en Cristo necesitas darlo. El Señor ya te lo multiplicó. El Señor ya te dio esas capacidades, te dio ese conocimiento, te dio ese aprendizaje, te dio esa sabiduría en todo. ¿Para qué? Para que te lo guardes, para que te lo quedes. Discúlpame, pero no. El Señor te dio todas esas capacidades, hermano, para que tú se los enseñes a otros. Enseñes una nueva generación que viene atrás de ti. ¿Sabes qué? Porque el día de mañana tú y yo podemos morir, porque así es la vida del ser humano. Pero ¿sabes qué? Viene una generación atrás de ti. Que si tú siembras, que si tú das, que si tú compartes, es una bendición que ellos van a poder servir al Señor con lo que tú les compartiste, con lo que tú les compartiste en tus talentos. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la Escritura en el versículo 37. Si tienes tu Biblia abierta, estamos en San Mateo capítulo 15, versículo 37, vamos terminando. Dice en el versículo 37, ¿y comieron quiénes? ¿Comieron nada más 7 personas? ¿5? Dice ahí, comieron todos. Cuando el Señor multiplica, cuando tú lo compartes, ahí te va otra vez, a ver, otra vez para que lo entiendas. Cuando el Señor cuando tú tienes poco y lo traes al Señor, lo que hace el Señor es multiplicarlo. Y ya multiplicado, lo que tú y yo tenemos que hacer es que compartirlo. Y cuando tú lo compartes, ¿qué sucede? Se alimentan, ¿cuántos? ¿Pocos? No, se alimentan muchos de la palabra del Señor. Mira, un solista lleva el mensaje de la palabra del Señor a través de su canto. Nuestra hermana Cristina, que participó hace un momento, cantó una alabanza, hermanos, que de verdad en lo personal a mí me llegó. Y cuando escuchamos a una persona, aparte de ver los dones que Dios le ha dado, y cuando escuchamos dirigida por el Espíritu Santo ese mensaje que nos trae, yo he visto mucha gente, soy uno de ellos, mucha gente llorar, mucha gente, hermanos, por el Espíritu Santo tocado. Pero ¿sabes qué? Es importante que tú des lo que el Señor está multiplicando, está dando. Ahora dice aquí, y comieron todos. Escucha lo siguiente. Aparte de que comieron todos, dice que se hartaron, es decir, quedaron satisfechos de esa comida. Cuando tú y yo les compartimos lo que el Señor ha multiplicado de nuestro talento, de nuestra capacidad, de nuestros dones, cuando nosotros compartimos todo eso, la gente se llena de la palabra del Señor, la gente se llena de la presencia del Señor. Repito, no por nuestro talento, no por nuestra capacidad, no, jamás será así, porque el único que merece la gloria es Dios. Será por Él únicamente, hermanos. Pero aparte de todo eso que la gente, hermanos, come, queda satisfecha de la palabra de Dios a través del ministerio que Dios te ha dado a ti.
Pero dice adelante, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 puertas llenas. El Señor no le gusta que se desperdicie absolutamente nada. Escúchalo y apréndelo. Él no quiere que se desperdicie absolutamente nada. Al Señor le gusta aprovechar todo al 100%. Toda esa capacidad, todos esos dones, al Señor le gusta tomarlos porque el Señor le gusta compartir de sus bendiciones a todos. Y escucha el versículo 38. Y eran los que habían comido, escucha, ahí está, 4,000 hombres, sin las mujeres y sin los niños. 4,000 hombres. Imagínate cuántas mujeres habían ahí, cuántos niños. Nomás imagínate. Si de por sí cuando nace un hombre, ¿cuántas mujeres nacen? O sea, en otras palabras, había más mujeres que hombres. Entonces, si nada más están contando así en vista a hombres, 4,000, imagínate cuántas mujeres había que se llenaron de esos panes y esos peces. ¿Cuánta gente? Y dice en el versículo 39, y entonces despedida la gente subió en el barco y vino a los términos de Magdala. Gloria sea al Señor Jesús por esta palabra que el Señor nos ha dado. Quiero darte un consejo, estimado hermana y hermano en Cristo. No basta tan solo el tener disponibilidad para servir al Señor, que también es muy importante, pero no basta. Necesitamos todos tener ideas, continuamente estar pensando, Señor, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos lograr? Mira mi iglesia, mira mi vida, mira la vida del hermano. Hay como que un estancamiento en este sentido, en el otro. Señor, ¿qué necesitamos hacer? Y comenzar a crecer más. Hay iglesias, hermanos, en donde los ministerios musicales de esa iglesia están estancados. Y están años ahí estancados, estancados y estancados, y no avanzan, no crecen, no siguen. Y en vez de crecer, disminuye porque unos dicen, pues yo no veo más y mejor pues me voy, y renuncian y mejor se van a la banca. Y son ministerios que se la siguen ahí. Y no debe de hacer así, hermanos. Los ministerios deben de crecer, deben de avanzar. Por eso es un trabajo. Si el Señor te ha dado talentos, repito, el Señor lo que te da, escucha la enseñanza otra vez, lo que el Señor, lo poquito, el Señor lo multiplica. ¿Y qué hace con lo que se multiplica? Tenemos que compartirlo, tenemos que darlo. La derrota de muchos ministerios musicales o cualquier ministerio, llámese el que quiera usted, es la envidia. Esa es la derrota, hermanos, más de un ministerio, es la envidia. El que uno, el que dos, nada más quieran abarcar todo y no quieran compartir. Yo me acuerdo mucho cuando era niño, cuando empezaba en la guitarra. Yo empecé a los 10 años la guitarra y ya casi a los 11 años yo no me quería quedar conforme. Y me acuerdo mucho que llegaba yo al templo y pedía una guitarra prestada, una guitarra acústica prestada. Y yo me sentaba en la primer banca del grupo de niños, tácticamente, porque en esa primer banca se podía ver enfrente de mí a los músicos de la iglesia cuando tocaban su guitarra eléctrica. Y yo me sentaba ahí con el único propósito, escuche usted, de ver los acordes de su guitarra para que yo lo siguiera y estar ahí, porque yo ya me sabía todo lo básico, todos los círculos mayores ya me lo sabía, entonces yo necesitaba saber más. Y yo me sentaba ahí y observaba. Pero ¿sabe qué pasaba? De que los músicos en aquel entonces de la iglesia que estaban ahí, cuando me veían que yo estaba siguiéndolos en los acordes, ¿sabe usted lo que hacían? Agarraban, uno de ellos cambiaba a otro tipo de acordes que yo no me sabía y yo no entendía los acordes transportados, que ahora sé. Y el otro lo que hacía era, se volteaba, de tal manera que yo no pudiera ver los acordes que ponía. Entonces pues yo nada más así me quedaba y yo, pues, ¿ahora qué hago? Pero inteligentemente
yo pensaba, bueno, si el otro se cambió, bueno, si uno me puso unos acordes que yo no me sé y el otro se volteó para que yo no lo vea, pues me cambio de banca. Entonces me cambiaba yo de banca y comenzaba a ver. Yo me acerqué, hermanos, en una época, mi niñez y adolescencia, me acerqué a hermanos que saben música para que me enseñaran. ¿Y sabe usted lo que me encontré? Me encontré con rechazos, me encontré con palabras como, ¿sabes qué? Es muy difícil y no vas a poder. ¿Sabes qué? Tienes las manos muy pequeñas, no vas a poder, las teclas del piano son muy grandes y muy pesadas y no vas a poder. Otros me decían sencillamente no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Mucha gente que tenía esas capacidades, esos talentos que Dios le había dado, no estaba compartiendo. Posiblemente yo lo que pude pensar hubiera sido, hermano, hermana, hubiera sido, ¿sabes qué? Me desanimo, me voy, ya no sigo, no prosigo y me quedo en la banca sentado toda mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo fui una persona y soy una persona persistente, una persona que no se da por vencida, una persona que busca, que tiene una idea y que prosigue llegar al objetivo. Entonces dije, si aquí ellos me dicen que es difícil o no me quieren enseñar, seguiré tocando puertas. Y así fue, hermanos. Dios me permitió entrar a una escuela de música en donde Dios me permitió 3 años, me permitió graduarme, me permitió prepararme. Gracias a Dios, hoy día, para la gloria del Dios Altísimo al cual sirvo, Dios me permite tocar varios instrumentos musicales, de los cuales en más de 20 años he compartido a otros. Como se los he dicho a varios de ustedes, todo lo que yo tenga a la mano, que esté a mi alcance, con mucho gusto se los doy y se los comparto. Y yo le invito a usted, hermano, también, a usted, hermana, que usted comparta los talentos. Yo le decía a una hermanita, oiga, hermana, ¿por qué en su iglesia no forman un grupo musical si usted sabe tocar la guitarra? La hermana me decía, hermano, la verdad pues, es que yo no sé mucho y pues la verdad pues no me siento capaz. Y yo le decía, hermana, eso poquito que usted sabe, tráigaselo al Señor. Y dígale, Señor, sé esto poco, dame la sabiduría, dame la capacidad para aprender más. Y mire, el Señor te puede multiplicar ese talento. Eso poquito, comiénzaselos a enseñar a otros. ¿Y sabes qué va a suceder? Que a ti te va a motivar para seguir preparándote más y más y más, y a su vez seguir preparando a otras personas. Hermano en Cristo, no te detengas, sigue avanzando. Yo sé que Dios tiene algo muy especial para tu vida. Así como el Señor multiplicó 7 panes y algunos peces para alimentar a 4,000 personas, más mujeres y niños, el Señor puede darte talentos, capacidades a ti, para que a través de ese ministerio que Dios te da, tú compartas a otras personas y puedas llegar a través de tu talento, de tu don, a otras personas. Si tú sabes tocar el requinto, enséñaselos a otros. Si tú sabes tocar la guitarra, enséñale a otros también guitarra. Si tú sabes más, enséñale que sabe menos. Si tú sabes piano, prepara a otros, porque el día de mañana el Señor a ti te puede enviar a otro lugar y ya dejaste a alguien en el templo para que siga tocando. Hermano, si tú estás preparado, si tú tienes todos los dones de parte de Dios, tocas varios instrumentos, comparte tus talentos, comparte tus dones. Mira, a veces tenemos el punto aquí en la cabeza del dinero. Ah, no, sí, a mí me ha costado y pues pues mira, sí te enseño, pero te voy a cobrar tanto. Bueno, dice la palabra que el obrero es digno de su trabajo, sí. Una cosa es que tú cobres un porcentaje, pero otra cosa es que consideres la necesidad de las personas y la gente. En más de 25 años me he dedicado a enseñar en diferentes iglesias música. He preparado desde niños de 6 años, adolescentes de 12, de 10 hasta más grandes. Y en cada uno de esos lugares, cuando yo era soltero, yo lo hacía de forma gratuita. Solamente les pedía una ofrenda.
Y me acuerdo bien que a veces, ¿sabes cuánto de ofrenda me daban? 2 pesos. Yo dije, Señor, gracias por estos 2 pesos. Era yo soltero. Cuando yo me casé y me solicitaban, yo decía, hermanos, mira, soy casado y tengo necesidad. ¿Sabes qué? Una clase normal cuesta tanto, pero yo quiero ayudar y colaborar, pero también que me bendiga. Entonces, menos de la mitad del costo normal se hacía. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano, hermana? Comparte tu ministerio. Que Dios te bendiga y Dios te va a multiplicar. Y sabes que el día de mañana, si Dios te llama a cuentas, tu nombre, tu persona no va a ser olvidada en el corazón de las personas que están atrás de ti, porque tú compartiste con toda sinceridad ese mensaje de la palabra y esa enseñanza. Gloria sea al Señor. Quiero invitarte, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y agradezcámosle a Dios por los talentos que Él nos ha dado y que Él los multiplique. Pero recuerda, cuando el Señor multiplica, es necesario que compartamos. Ese es el mandamiento. Oremos. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Ciertamente, Señor, somos inmerecedores. Ciertamente, Señor, somos indignos, Señor, pero tú nos has llamado para poder servirte. Ciertamente este trabajo, Señor, es de ángeles. Este trabajo, Señor, es de tus siervos, los arcángeles, Señor, pero tomaste en cuenta, Señor, nuestra vida. Señor, y esto poco que tenemos te lo traemos ahora a ti. Señor, te lo traemos para que tú, Señor, lo multipliques, para que tú, Señor, lo bendigas, nos capacites en el talento, en el don, en la capacidad que tenemos, Señor. Pero hemos aprendido en esta noche que esos talentos y dones que tú multiplicas debemos de compartirlos a los demás. No debemos de guardárnoslos, Señor, no debemos de tenerlos nada más en nosotros, no, Señor, hay que compartir, hay que dar, porque hay mucha gente hambrienta de tu palabra, porque hay mucha gente hambrienta también, Señor, de tener dones. Hay hermanos que no tienen, Señor, Señor, la oportunidad de irse a preparar a lo mejor a una escuela de música en el lugar donde viven, no tienen el medio, no tienen la oportunidad. Pero si estamos nosotros, Señor, en una disponibilidad de poder ir hasta esa iglesia, hasta ese lugar, hasta ese templo y poder capacitar a los hermanos para que puedan servir al Señor, que así sea con esa disponibilidad. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Padre amado, a todos mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento a través de esta transmisión, Señor, ahí en su lugar de origen donde están, ahí en su ciudad donde están, Señor Jesucristo, que ahí sigan trabajando, que ahí sigan predicando el talento, que sigan habiendo más transmisiones en vivo en Facebook, que usen sus propios perfiles, Señor, mis hermanos que tienen estos talentos y transmitir este mensaje que pueda alimentar la vida de mucha gente, llevarles un mensaje de tu palabra, llevarles el evangelio, llevarle ese alimento que ellos necesitan, Señor, con tanta, Señor, necesidad de sus almas. Señor Jesucristo, tómanos en tus manos, bendito, amado Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y quiero invitarle ahí donde está usted, tome su Biblia y lo abra por favor en el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? San Mateo en el capítulo 15, por favor. Quiero invitarle. Gloria a Dios. Y quiero que leamos por favor en los versículos 32. San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 32. Hoy, en este tema quiero hablar acerca de los ministerios en la iglesia, los ministerios musicales, en la forma que muchas veces pensamos en decir, ¿cómo voy a servir al Señor si no tengo nada, no sé nada? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo dar? Entonces ponga usted mucha atención en la palabra del Señor en esta noche. Dice San Mateo capítulo 15, hermanos, versículo 32 de la siguiente manera, hasta el versículo 36. Dice así, hermanos, juntos,
Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos ayuno no quiero, porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes, los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Versículo 37. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 7 espuertas llenas. Gloria sea al Señor. Así como estemos, oremos al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, venimos a ti, Señor, a suplicarte. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento nos dé, Señor Jesús, sabiduría, nos dé, Señor, entendimiento, comprensión en el conocimiento que vamos a adquirir por medio de tu palabra. Aquí en este grupo Recursos para tu Ministerio, Señor, hay muchas personas que precisamente tienen un ministerio. Atienden a los niños, a los jóvenes, a los adultos, son pastores, son diaconisas, son obreros, son músicos, etcétera. Y todo, Señor Jesús, lo hacemos de una manera muy especial para ti. Pero en ocasiones nos sentimos, Padre bendito, inmerecedores de ello. Nos sentimos, Señor, que no tenemos el suficiente conocimiento para poder emprender esta obra tan grande. Y hay veces que pensamos, pues, renunciar y que tome otra persona el lugar. Pero si tú nos has escogido a nosotros, es por un motivo, es por una razón. Señor, en esta noche deposito mi vida en tus manos, Padre, para que tu Espíritu Santo hable por medio de mi vida y que tú tomes control en este instante. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas de las veces nos hemos sentido incapaces cuando desarrollamos nuestro ministerio? Llámese el ministerio pastoral, llámese el ministerio musical, llámese el ministerio para atender la enseñanza a los niños, intermedios, jóvenes, etcétera. Llega un momento en nuestra vida en la cual es sí o no. Nos sentimos que somos incapaces porque no estamos preparados de alguna manera, no fuimos a una escuela, tal vez no tuvimos la preparación, por la gracia de Dios el día que se votó por la persona que estuviera al frente de ese grupo, nos mencionaron, y cuando nos mencionaron nada más cerramos los ojos y dijimos ahí nosotros, ay Señor, o como algunos decían, la sangre de Cristo tiene poder. Pero en mayoría de votos y después de todas las oraciones, pensamos y dijimos, bueno Señor, si tú me escogiste, Señor, para servirte a través de este ministerio, yo sé que tú me vas a capacitar. Y es en donde, hermanos, empezamos a aprender a depender totalmente de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Pero en esa humanidad, en ese sentimiento como seres humanos, cuando nos sentimos, hermanos, incapaces, es precisamente cuando el Señor quiere enseñarnos que aprendamos a depender totalmente de Él. Afuera, hermanos, hay mucha gente hambrienta de la palabra del Señor. Y lo estamos viendo hoy en día. Mucha gente ha tomado de forma contraria esto que está sucediendo con el coronavirus. Y lo toma de alguna manera tremenda, vaya, por decirlo así. Y aún los cristianos, mucha gente dice, yo no quiero morirme, tengo muchos planes, tengo muchos propósitos, y muchas personas no se explican lo que está sucediendo.
y comienza a haber hambre en la vida, hambre espiritual, hambre de la palabra del Señor en la vida de todos. Y ustedes mismos y yo mismos, como seres humanos, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Y gracias a Dios, por medio de estas plataformas, la palabra del Señor se predica, se comparte, se enseña, y estamos logrando, hermanos, llegar y tener un alcance tremendo a través de todo esto. Yo sé que usted ahí donde vive, llámese la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Toluca, la ciudad de Jalapa, la ciudad de Tijuana, Estados Unidos, Guatemala, donde sea, ahí nos estamos conectando, hasta allá estamos llegando con esta transmisión y nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor. Lo que aprendimos, lo que acabamos de leer en este momento y la enseñanza que nos corresponde para esta ocasión, hermanos, dice en su contexto desde el versículo 29, yo le invito a que no cierre su Biblia, en el capítulo 15, y en el contexto nos habla algo muy importante a lo que me quiero referir en esta enseñanza. Dice que, y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. Escucha esto en el versículo 30. Y llegando a él, mucha gente. ¿Qué dice? Mucha gente. No eran 3, no eran 2, no eran 4. Eran una gran multitud. Dice que llegó mucha gente, hermanos. Dice que tenían consigo, escuche usted, venían enfermos. Dice que venían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los echaron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Dice en el versículo 31, de manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos, los sanos, andar los cojos y ver los ciegos y glorificar al Señor de Israel. Cada vez que Jesús viajaba a cierto lugar, su fama había crecido tanto que las gentes se pasaban de voz en voz esa mención sobre Jesús. Entonces la gente en necesidad, ellos salían y buscaban e iban y pasaban la voz, ¿qué crees? Que Jesús está aquí, vamos todos, y ahí iban todos, iba una gran multitud. Pero fíjese algo interesante lo que nosotros leímos ya en el versículo 32, que Jesús llamó a sus discípulos, y escuche usted, y les dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo. ¿Cuántos días? Dice que hace 3 días. ¿Cuánta gente? Dice que mucha gente. En otras palabras, la Biblia nos dice que fueron 4,000 personas, no contando a las mujeres y los niños. Era, hermanos, una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque había gente que necesitaba de Dios, que tenía hambre de esa palabra, tenía hambre, hermanos, también de una sanidad física, y uno que otro por ahí seguramente también nada más seguía a Jesús por seguirlo. Pero era, hermanos, una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y entonces aquí Jesús está diciendo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. La comida, hermanos, el alimento es muy necesaria para todo ser humano, para todo ser viviente. Regularmente se nos dice que son 3 días, 3 veces al día para comer, desayuno, comida y cena, y entre comidas otras más para estar alimentados. Ese alimento nos da fortaleza. Ese alimento nos mantiene con ánimo para trabajar, para seguir, para estar. Estas gentes, 4,000, no contando mujeres de niños, habían seguido a Jesús desde 3 días antes, y Jesús se preocupó por ellos. ¿Sí? Jesús se preocupó por ellos. Entonces aquí el Señor dice, yo no quiero tenerlos en ayuno y enviarlos de regreso a su casa. ¿Por qué? Porque pueden desmayar en el camino. Y aquí viene el punto de la enseñanza en esta noche, que es en el versículo 33. Entonces sus discípulos le dicen, escuche usted, le dicen, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan grande compañía? Era tan obvio que los discípulos pues no tenían físicamente el alimento para poder aportar en la vida de 4,000 personas más mujeres y niños.
No lo tenían. Entonces ellos se quedaban todavía así, bueno, Señor, tú dices, no quieres mandarlos en ayuno, no los quieres mandar así, pero ¿de dónde vamos a sacar panes o alimento? ¿De dónde? Pero mire, ellos se encontraban con el autor de la vida, aquel que con tan solo el poder de su palabra formó el cielo y la tierra, aquel que con tan solo con su palabra ordenó los cielos, las estrellas, ordenó todo el universo. Imagínense, pero ahí los discípulos no lo comprendían, no lo entendían del todo. Y dice la escritura aquí, hermanos, en el versículo 34. Fíjese la pregunta. Y Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. ¿Cuántos panes? 7. ¿Cuántos pececillos? Muy pocos. Humanamente, hermanos, para los discípulos era imposible alimentar a 4,000 personas con 7 panes y unos cuantos pececillos. Para ellos era imposible. Sencillamente, hermanos, imposible. Entonces Jesús, aquí, hermanos, sencillamente, ¿qué dice? Que mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Cuántas de las veces nosotros, al estar sirviendo al Señor, le decimos, Señor, no tengo nada en mis manos para poder darte, para poder servirte? Soy una persona inútil, soy una persona que no tiene el conocimiento, no tiene la preparación. Mira, Señor, el pastor me dijo que me tocaba dirigir el culto. Señor, no sé hacerlo. Mira, Señor, el pastor me dijo que el día martes me tocaba predicar. Señor, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada, yo no tengo nada aquí para hacerlo. Para nosotros, hermanos, humanamente es imposible. Para nosotros, hermanos, humanamente es algo que no podemos dar porque pensamos humanamente. Pero cuando aprendemos a depender y a esperar en la voluntad del Señor, hermanos, el Señor es capaz de convertir esos pocos panes y esos pocos pececillos y multiplicarlos y alimentar. ¿Sí? Muchas de las veces, hermanos, yo he visto algunas transmisiones que se han hecho en donde nos muestran pues toda la tecnología que ponen ahí, computadoras, softwares, micrófonos, toda la transmisión que se hace y se ve y se escucha muy bien, hermanos. Eso está, es muy bueno por esa parte, qué bueno. Pero también he visto transmisiones, hermanos, muy sencillas. Transmisiones en donde únicamente tenemos el teléfono celular. Pero ¿sabe qué? Le estamos entregando al Señor lo mejor de nuestra vida en ese momento. Al compartir esta palabra de Dios, esta palabra no es mía, esta palabra, hermanos, es de Dios, de parte de usted. Cuando usted, hermanos, diga, Señor, yo no tengo nada aquí, yo no tengo nada para darte, nada para ofrecerle, mire, aprendamos a depender totalmente de Dios en sus manos y sabe que Él va a multiplicar las cosas. Con estos 7 panes y con estos pocos pececillos, ¿cuántas personas el Señor Jesús alimentó? Más de 4,000. La Biblia registra 4,000 más mujeres y niños, o sea, más de 4,000. El Señor alimentó a muchas personas. ¿Cree acaso entonces, hermano, que usted, hermana, que usted, con el poco conocimiento que tenga, con lo poco que tenga en sus manos, con esos pocos pececillos y panes que tiene de talentos en su vida, ¿cree usted que Dios no pueda multiplicarlos? ¿Cree usted, hermano, que esos pocos pececillos, pocos talentos que a lo mejor usted tiene, cree usted que el Señor no pueda tomarlos y dar para alimentar a más de 4,000, 8,000, 10,000 personas a través de una transmisión de Facebook y a través del mundo y compartir el mensaje de la palabra del Señor? Claro que sí, mi hermano en Cristo. Claro que sí. El Señor puede tomar tu vida, hermano. El Señor puede tomar tu talento, esa capacidad que tienes y multiplicarla y poder utilizarla para que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria sea Cristo Jesús. Mi hermano, cuando yo comencé en
en la música aproximadamente fue a los 10 años. Al momento para mí fue, digamos así, como una diversión, como un entretenimiento, pero noté que para mí era muy fácil, muy sencillo aprenderme rápido los acordes en la guitarra, y ya a los 2 meses y medio tal vez ya estaba yo con canciones tocando. Yo en ese momento no podía visualizar o imaginarme cosas que iban a suceder años después. Pero Dios siempre comienza a enseñarnos las cosas siempre con poco. De ahí el Señor en lo personal me fue capacitando, me fue enseñando, fui creciendo, fui avanzando, fui teniendo un conocimiento más. Y gracias a Dios, cada idea que se me viene a la cabeza, hermanos, es una idea que, aprobada por el Espíritu Santo, tiene buenos resultados, siempre para la edificación del pueblo del Señor. Siempre, hermanos. Algunos a lo mejor dirán, pues la hermana, ay, mira cómo está transmitiendo el hermano, ay, mira, ni un micrófono tiene, ay, no, mira, no se escucha bien, ay, mira, se desafinó. Hay veces que estamos en esa crítica, pero ¿sabes qué? Eso poco, déjaselo en las manos del Señor. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Lo va a multiplicar, lo va a dar para alimentar a más de 4,000 personas, 8,000, 10,000 personas, qué sé yo. Pero es importante, hermanos, que usted y yo podamos darle. Señor, no tengo nada, ¿sí? O Señor, tengo nada más esto que es muy poco. Pero ¿sabes qué, Señor? Te lo entrego, te lo doy a ti para que tú lo multipliques. Dame la sabiduría, dame el conocimiento, dame el entendimiento. Mira, Señor, me pusieron al frente del grupo de intermedios. No sé lo que les voy a enseñar. Mira, Señor, me pusieron al frente del grupo de jóvenes, de varones, de femenil. Señor, no sé lo que les voy a enseñar. No tengo nada, pero ¿sabes qué, Señor? Te lo pongo a tus pies para que tú lo multipliques, para que tú me enseñes. ¿Sabes qué? Si dejáramos un tiempo de testimonios, yo sé que muchas personas que están ahí, como ustedes, pueden testificar que Dios ha sido el único que ha sido en su ministerio. Es el único, hermanos. Por esa razón, hermanos, aquí la escritura estaba diciendo, sí, en el versículo 33, los discípulos dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? ¿Cuántas de las veces, hermanos, hemos dicho nosotros, Señor, soy un siervo inútil, no tengo nada, Señor, mira, yo no sirvo para esto, mira, Señor, yo no sirvo para aquello, me equivoco, y esto, ¿sabes qué, hermano? Algo importante que debemos hacer en nuestra vida es la persistencia. No te debes de detener, no te debes de conformar, no te debes de quedarte en tu lugar sentado, estancado, conformista. No, hermano, tú tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que proyectar cosas para que la obra, para que tu iglesia crezca, para que tu iglesia fructifique. Dios te ha dado dones, Dios a ti te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, pero ¿sabes qué? El único detalle que son talentos que a lo mejor tú mismo ni sabes que los tienes. Esas capacidades que Dios te ha dado, ¿sabes qué? Ahí están, pero posiblemente no las has sacado a relucir, no las has sacado adelante y necesitas trabajarlo, necesitas hacerlo. Yo me acuerdo, hermanos, mucho en mi juventud que cuando nuestro pastor, por razones de su ministerio, no podía llegar pues al culto a las 7 de la noche, ¿sabes lo que yo hacía? Agarraba mi teclado, lo colocaba en la parte del frente con mi atril, acomodaba mi micrófono y le decía a la iglesia presente, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a empezar el culto. ¿Sabes cómo aprendí a dirigir un culto? Observando. Yo observaba a los obreros, yo observaba al pastor cómo hacía, qué decía, qué hablaba, cómo se movía, cómo cantaba. Y eso a mí me sirvió, hermanos, para empezar a practicar. Y ya después, pues empezaba yo ahí, tocando mi teclado, que hasta el día de hoy lo hago. Cuando dirijo los cultos, toco mi teclado y cantamos. Mi hermano en la guitarra, mi hija a veces cuando viene o estaba aquí en la batería, etcétera. Y así aprendimos, así comenzamos.
Cuando te pongan a ti, hermano, hermana, a dirigir, o te avisen, sabe que hermana le toca dirigir, no diga santo Dios, no diga usted la sangre de Cristo, pero yo no sirvo para eso. No, hermana, ¿sabe qué? Mire, Dios le está preparando a través de esa forma. Dios le está dando a usted la oportunidad, hermana, hermano, para que usted comience a prepararse en ese ministerio y ahí empezar a desarrollar lo que viene. Usted, cuando usted le deleguen algún cargo de empezar un culto, de predicar, de atender una misión, una obra, usted sencillamente debe de responder con la ayuda de Dios y tener la confianza que el Señor va a multiplicar esos talentos que usted tiene, esos panes, esos peces que usted tiene, el Señor los va a multiplicar para poder compartir la palabra. Yo me gozo mucho cuando de repente platico con algunos de ustedes y me cuentan que van, que son encargados de alguna misión. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿cuántas personas son en esa misión? Y de repente me dicen, 2. Y yo les digo, ¿nada más les predicaste a 2 personas? Sí, nada más a 2 personas. Pero ¿sabes qué? Esas 2 personas son la gran diferencia. Porque al predicarles a esas 2 personas el Evangelio, el Espíritu Santo va a transformar sus vidas y a través de ellos llegar la salvación. Y a través de esas personas se va a ir multiplicando porque ellos después van a ir y van a predicar a otros y después esos otros van a ir y le van a predicar a otros y después esos otros van a ir y les van a predicar a otros. Un pastor nos enseñaba un día y decía, imagínense ustedes estar al frente de más de 100,000 personas. Imagínense estar ustedes en el Estadio Azteca. Creo que el Estadio Azteca tiene ocupación para 120,000 personas. Entonces, decía el pastor, imagínense ustedes estar en el Estadio Azteca predicando el Evangelio. ¿Cómo lo harían? Y ya los que estábamos ahí, algunos decían, bueno, yo predicaría con una intensidad, con una fuerza, con una entrega y sobre todo dirigido con el Espíritu Santo. Y nuestro hermano que nos enseñaba nos decía, qué bueno, me da mucho gusto que con esa intensidad, con esa entrega le prediques a 120,000 personas, pero ¿saben qué? Esa misma entrega, esa misma pasión que le predicas a 120,000 personas, se la debes de predicar cuando tengas nada más una, cuando tengas 2, 3, 4 personas. Porque ¿sabes qué? Esa una, esa dos, esas 3 personas que tú les estás predicando el Evangelio, ellos van a ser también usados por Dios y se va a multiplicar la palabra, el Evangelio en la vida de otras personas. Mira, hermano, en Cristo, todos nosotros, todos, absolutamente sin excepción de nadie, tenemos talentos, tenemos capacidades que Dios nos ha dado. A mí me pone a veces, no sé si me da coraje, no sé explicarlo, me da tristeza, me quedo a veces así como que interrogante o a veces así tocándome la cabeza como diciendo tantas capacidades que tiene esa persona y está sentada en la banca cruzado de brazos. Yo observo a muchos jóvenes hoy en día que tienen una voz privilegiada. Déjeme decirle, yo les soy honesto, yo no me considero tener buena voz, me gusta cantar, me fascina cantar, pero soy bueno para la música, eso sí, para tocar guitarra, teclado, etcétera, pero para cantar no me considero un buen cantante, pero me gusta cantar. Pero he escuchado de otros músicos, cantantes que tienen una voz, hermanos, privilegiada, una hermosa voz que tan solo cuando los escucho yo cantar, yo me quedo sorprendido y digo, Señor, qué talentos tan más hermosos, qué capacidad tan más especial les acabas de dar a ese hermano, a esa hermana, qué bueno. Pero ¿sabe usted dónde se encuentran esos jóvenes, dónde los veo? Sentados, o en el chisme, o allá en la crítica, o allá, hermanos, sencillamente levantando rencillas unos con otros, o sencillamente los veo allá afuera en la calle y no en el culto, o cuando es el tiempo de la predicación, los encuentro platicando, los veo platicando allá en los baños. Están desperdiciando los talentos que Dios les ha dado, están desperdiciando las capacidades que Dios les ha dado.
Mire usted, yo he platicado con muchas personas y les he dicho, oye, tú tienes bonita voz. Dios te ha dado ese privilegio. Deberías de servirle al Señor. ¿Saben lo que me responden? Ay, hermano, es que yo me siento tan incapaz, me siento tan inmerecedora, me siento tan... Y yo dije, pues síguete sentando porque ahí sentada nunca vas a lograr nada. Mira, si Dios te dio esas capacidades, si Dios te dio esos panes, esos peces de talentos en tu vida, sencillamente sabes para qué son, no para que los tengas ahí arrullando, no para que los tengas ahí sentado. Te los dio el Señor, mi hermano, mi hermana, para que los utilices dentro de su obra, dentro de la iglesia, para que puedas compartir el Evangelio a través del hermoso talento que Dios te dio en tu propia vida. Hay un programa mundial que se llama Got Talent, perdón la expresión, yo no sé inglés, pero tal vez usted ha visto ese programa, Got Talent, o está el otro programa que es La Voz México, o el programa que hacen estas televisoras de TV Azteca de los niños, de la academia, por ejemplo, que buscan talentos. Y de repente ahí, usando un poquito el YouTube, me doy cuenta que escuchando estas voces, yo me quedo sorprendido de veras de las voces de estos concursantes, de una manera que tan solo con una sola interpretación, cómo te hace vibrar, cómo te hace sentir así. Hasta decían por ahí, uno de los jueces, hasta el pelómetro, porque tan solo escuchar, pues los vellitos del brazo se levantan, o sea, una impresión tan grande. Y yo decía, pues dentro de nuestra iglesia cristiana tenemos también talentos, tenemos también jóvenes, hermanos, hermanas, con esas capacidades, con esas bendiciones que Dios les ha dado. Los tenemos, pero ¿saben qué? No están trabajando. Los discípulos decían, Señor, ahí están 7 panes y unos cuantos peces. Y si Jesús les hubiera dicho, no, pues con eso no vamos a hacer nada, vámonos, hay que se vayan en ayuno. No, el Señor, ¿qué hizo? El Señor multiplicó. El Señor siempre de lo poco, escucha lo que te voy a decir, hermana, hermana. El Señor siempre de lo poco, Él multiplica para bendición. ¿Cuánto tienes tú? ¿Tienes poco? Tráeselo al Señor. Dile, Señor, mira, nada más tengo esto. Mira, Señor, no tengo más. Tráeselo al Señor, tráeselo a las plantas del Señor con esa disponibilidad, con ese corazón. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Dios lo va a multiplicar. Pero ¿sabes qué? Lo va a multiplicar únicamente con 2 propósitos. 1, para que el oyente escuche el mensaje de la palabra del Señor y venga a los pies de Cristo. 2, para que únicamente el nombre de Dios sea glorificado. Porque ni tú ni yo, por más talentos y capacidades que tengas, tú y yo no merecemos la gloria. El único que merece la gloria en todo esto siempre es el Señor Jesucristo, nada más. Nosotros somos, hermanos, sencillamente siervos. Y dice la Escritura, siervos inútiles en todo esto. Dice en el versículo 35, y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, escuche usted, y tomando los 7 panes y los peces, escuche, haciendo gracias, es decir, orando, Jesús oró, por eso poco que había, Jesús oró, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Lo partió y lo dio a sus discípulos, y los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dice que los discípulos también lo compartieron. ¿A quién? A la gente. Esto es sorprendente, hermanos, de veras, emociones así como yo estoy emocionado ahorita. Esos talentos, esas capacidades, por muy pocas que sean, dáselas al Señor para que el Señor las multiplique. Pero ahí viene el punto. El Señor te puede multiplicar los talentos, las capacidades, los dones en tu vida. Pero aquí lo que sirvió en esto para alimentar a las demás gentes fue que los discípulos comenzaron ¿a qué? A darlo. Si el Señor a ti te ha dado talentos, capacidades, ¿qué necesitas hacer tú y yo?
necesitas dar. Pero muchas de las veces, así te lo voy a decir, hay varios, al menos que yo conozco, que tienen dones, tienen capacidades, pero ¿sabes qué? No lo dan, no lo comparten, no lo enseñan a otros. Y así, hermanos, el reino del Señor no avanza, así el reino del Señor no crece, así el reino del Señor, hermanos, no fructifica. Tú, hermano, en Cristo necesitas darlo. El Señor ya te lo multiplicó. El Señor ya te dio esas capacidades, te dio ese conocimiento, te dio ese aprendizaje, te dio esa sabiduría en todo. ¿Para qué? Para que te lo guardes, para que te lo quedes. Discúlpame, pero no. El Señor te dio todas esas capacidades, hermano, para que tú se los enseñes a otros. Enseñes una nueva generación que viene atrás de ti. ¿Sabes qué? Porque el día de mañana tú y yo podemos morir, porque así es la vida del ser humano. Pero ¿sabes qué? Viene una generación atrás de ti. Que si tú siembras, que si tú das, que si tú compartes, es una bendición que ellos van a poder servir al Señor con lo que tú les compartiste, con lo que tú les compartiste en tus talentos. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la Escritura en el versículo 37. Si tienes tu Biblia abierta, estamos en San Mateo capítulo 15, versículo 37, vamos terminando. Dice en el versículo 37, ¿y comieron quiénes? ¿Comieron nada más 7 personas? ¿5? Dice ahí, comieron todos. Cuando el Señor multiplica, cuando tú lo compartes, ahí te va otra vez, a ver, otra vez para que lo entiendas. Cuando el Señor está, cuando tú tienes poco y lo traes al Señor, lo que hace el Señor es multiplicarlo. Y ya multiplicado, lo que tú y yo tenemos que hacer es que compartirlo. Y cuando tú lo compartes, ¿qué sucede? Se alimentan, ¿cuántos? ¿Pocos? No, se alimentan muchos de la palabra del Señor. Mira, un solista lleva el mensaje de la palabra del Señor a través de su canto. Nuestra hermana Cristina, que participó hace un momento, cantó una alabanza, hermanos, que de verdad en lo personal a mí me llegó. Y cuando escuchamos a una persona, aparte de ver los dones que Dios le ha dado, y cuando escuchamos dirigida por el Espíritu Santo ese mensaje que nos trae, yo he visto mucha gente, soy uno de ellos, mucha gente llorar, mucha gente, hermanos, por el Espíritu Santo tocado. Pero ¿sabes qué? Es importante que tú des lo que el Señor está multiplicando, está dando. Ahora dice aquí, y comieron todos. Escucha lo siguiente. Aparte de que comieron todos, dice que se hartaron, es decir, quedaron satisfechos de esa comida. Cuando tú y yo les compartimos lo que el Señor ha multiplicado de nuestro talento, de nuestra capacidad, de nuestros dones, cuando nosotros compartimos todo eso, la gente se llena de la palabra del Señor, la gente se llena de la presencia del Señor. Repito, no por nuestro talento, no por nuestra capacidad, no, jamás será así, porque el único que merece la gloria es Dios. Será por Él únicamente, hermanos. Pero aparte de todo eso que la gente, hermanos, come, queda satisfecha de la palabra de Dios a través del ministerio que Dios te ha dado a ti. Pero dice adelante, y alzaron lo que sobró de los pedazos 7 puertas llenas. El Señor no le gusta que se desperdicie absolutamente nada. Escúchalo y apréndelo. Él no quiere que se desperdicie absolutamente nada. Al Señor le gusta aprovechar todo al 100%. Toda esa capacidad, todos esos dones, al Señor le gusta tomarlos, porque el Señor le gusta compartir de sus bendiciones a todos. Y escucha el versículo 38. Y eran los que habían comido, escucha, ahí está, 4,000 hombres, sin las mujeres y sin los niños. 4,000 hombres. Imagínate cuántas mujeres habían ahí. ¿Cuántos niños? Nomás imagínate. Si de por sí cuando nace un hombre, ¿cuántas mujeres nacen? O sea, en otras palabras, había más mujeres que hombres. Entonces, si nada más están contando
así en vista a hombres, 4,000. Imagínate cuántas mujeres había que se llenaron de esos panes y esos peces. Cuánta gente. Y dice en el versículo 39, y entonces despedida la gente subió en el barco y vino a los términos de Magdala. Gloria sea al Señor Jesús por esta palabra que el Señor nos ha dado. Quiero darte un consejo, estimado hermana y hermano en Cristo. No basta tan solo el tener disponibilidad para servir al Señor, que también es muy importante, pero no basta. Necesitamos todos tener ideas, continuamente estar pensando, Señor, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos lograr? Mira mi iglesia, mira mi vida, mira la vida del hermano. Hay como que un estancamiento en este sentido, en el otro. Señor, ¿qué necesitamos hacer? Y comenzar a crecer más. Hay iglesias, hermanos, en donde los ministerios musicales de esa iglesia están estancados. Y están años ahí estancados, estancados y estancados, y no avanzan, no crecen, no siguen. Y en vez de crecer, disminuye porque unos dicen, pues yo no veo más y mejor pues me voy, y renuncian y mejor se van a la banca. Y son ministerios que se la siguen ahí. Y no debe de hacer así, hermanos. Los ministerios deben de crecer, deben de avanzar. Por eso es un trabajo. Si el Señor te ha dado talentos, repito, el Señor lo que te da, escucha la enseñanza otra vez, lo que el Señor, lo poquito, el Señor lo multiplica. ¿Y qué hace con lo que se multiplica? Tenemos que compartirlo, tenemos que darlo. La derrota de muchos ministerios musicales o cualquier ministerio, llámese el que quiera usted, es la envidia. Esa es la derrota, hermanos, más de un ministerio, es la envidia. El que uno, el que dos, nada más quieran abarcar todo y no quieran compartir. Yo me acuerdo mucho cuando era niño, cuando empezaba en la guitarra. Yo empecé a los 10 años la guitarra y ya casi a los 11 años yo no me quería quedar conforme. Y me acuerdo mucho que llegaba yo al templo y pedía una guitarra prestada, una guitarra acústica prestada. Y yo me sentaba en la primer banca del grupo de niños, tácticamente, porque en esa primer banca se podía ver enfrente de mí a los músicos de la iglesia cuando tocaban su guitarra eléctrica. Y yo me sentaba ahí con el único propósito, escuche usted, de ver los acordes de su guitarra para que yo lo siguiera y estar ahí, porque yo ya me sabía todo lo básico, todos los círculos mayores ya me lo sabía, entonces yo necesitaba saber más. Y yo me sentaba ahí y observaba. Pero ¿sabe qué pasaba? De que los músicos en aquel entonces de la iglesia que estaban ahí, cuando me veían que yo estaba siguiéndolos en los acordes, ¿sabe usted lo que hacían? Agarraban, uno de ellos cambiaba a otro tipo de acordes que yo no me sabía y yo no entendía los acordes transportados, que ahora sé. Y el otro lo que hacía era, se volteaba, de tal manera que yo no pudiera ver los acordes que ponía. Entonces pues yo nada más así me quedaba y yo, pues, ¿ahora qué hago? Pero inteligentemente yo pensaba, bueno, si el otro se cambió, bueno, si uno me puso unos acordes que yo no me sé y el otro se volteó para que yo no lo vea, pues me cambio de banca. Entonces me cambiaba yo de banca y comenzaba a ver. Yo me acerqué, hermanos, en una época, mi niñez y adolescencia, me acerqué a hermanos que saben música para que me enseñaran. ¿Y sabe usted lo que me encontré? Me encontré con rechazos, me encontré con palabras como, ¿sabes qué? Es muy difícil y no vas a poder. ¿Sabes qué? Tienes las manos muy pequeñas, no vas a poder, las teclas del piano son muy grandes y muy pesadas y no vas a poder. Otros me decían sencillamente no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Mucha gente que tenía esas capacidades, esos talentos que Dios le había dado, no estaba compartiendo. Posiblemente yo lo que pude pensar hubiera sido, hermano, hermana, hubiera sido, ¿sabes qué? Me desanimo, me voy, ya no sigo, no prosigo y me quedo en la banca sentado toda mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo fui una persona y soy una persona persistente
una persona que no se da por vencida, una persona que busca, que tiene una idea y que prosigue llegar al objetivo. Entonces dije, si aquí ellos me dicen que es difícil o no me quieren enseñar, seguiré tocando puertas. Y así fue, hermanos. Dios me permitió entrar a una escuela de música en donde Dios me permitió 3 años, me permitió graduarme, me permitió prepararme. Gracias a Dios, hoy día, para la gloria del Dios Altísimo al cual sirvo, Dios me permite tocar varios instrumentos musicales, de los cuales en más de 20 años he compartido a otros. Como se los he dicho a varios de ustedes, todo lo que yo tenga a la mano, que esté a mi alcance, con mucho gusto se los doy y se los comparto. Y yo le invito a usted, hermano, también, a usted, hermana, que usted comparta los talentos. Yo le decía a una hermanita, oiga, hermana, ¿por qué en su iglesia no forman un grupo musical si usted sabe tocar la guitarra? La hermana me decía, hermano, la verdad pues, es que yo no sé mucho y pues la verdad pues no me siento capaz. Y yo le decía, hermana, eso poquito que usted sabe, tráigaselo al Señor. Y dígale, Señor, sé esto poco, dame la sabiduría, dame la capacidad para aprender más. Y mire, el Señor te puede multiplicar ese talento. Eso poquito, comiénzaselos a enseñar a otros. ¿Y sabes qué va a suceder? Que a ti te va a motivar para seguir preparándote más y más y más, y a su vez seguir preparando a otras personas. Hermano en Cristo, no te detengas, sigue avanzando. Yo sé que Dios tiene algo muy especial para tu vida. Así como el Señor multiplicó 7 panes y algunos peces para alimentar a 4,000 personas, más mujeres y niños, el Señor puede darte talentos, capacidades a ti, para que a través de ese ministerio que Dios te da, tú compartas a otras personas y puedas llegar a través de tu talento, de tu don, a otras personas. Si tú sabes tocar el requinto, enséñaselos a otros. Si tú sabes tocar la guitarra, enséñale a otros también guitarra. Si tú sabes más, enséñale que sabe menos. Si tú sabes piano, prepara a otros, porque el día de mañana el Señor a ti te puede enviar a otro lugar y ya dejaste a alguien en el templo para que siga tocando. Hermano, si tú estás preparado, si tú tienes todos los dones de parte de Dios, tocas varios instrumentos, comparte tus talentos, comparte tus dones. Mira, a veces tenemos el punto aquí en la cabeza del dinero. Ah, no, sí, a mí me ha costado y pues pues mira, sí te enseño, pero te voy a cobrar tanto. Bueno, dice la palabra que el obrero es digno de su trabajo, sí. Una cosa es que tú cobres un porcentaje, pero otra cosa es que consideres la necesidad de las personas y la gente. En más de 25 años me he dedicado a enseñar en diferentes iglesias música. He preparado desde niños de 6 años, adolescentes de 12, de 10 hasta más grandes. Y en cada uno de esos lugares, cuando yo era soltero, yo lo hacía de forma gratuita. Solamente les pedía una ofrenda. Y me acuerdo bien que a veces, ¿sabes cuánto de ofrenda me daban? 2 pesos. Yo dije, Señor, gracias por estos 2 pesos. Era yo soltero. Cuando yo me casé y me solicitaban, yo decía, hermanos, mira, soy casado y tengo necesidad. ¿Sabes qué? Una clase normal cuesta tanto, pero yo quiero ayudar y colaborar, pero también que me bendiga. Entonces, menos de la mitad del costo normal se hacía. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, hermano, hermana? Comparte tu ministerio. Que Dios te bendiga y Dios te va a multiplicar. Y sabes que el día de mañana, si Dios te llama a cuentas, tu nombre, tu persona, no va a ser olvidada en el corazón de las personas que están atrás de ti, porque tú compartiste con toda sinceridad ese mensaje de la palabra y esa enseñanza. Gloria sea al Señor. Quiero invitarte, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos y agradezcámosle a Dios por los talentos que Él nos ha dado y que Él los multiplique. Pero recuerda, cuando el Señor multiplica, es necesario que compartamos. Ese es el mandamiento. Oremos.
Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Ciertamente, Señor, somos inmerecedores. Ciertamente, Señor, somos indignos, Señor, pero tú nos has llamado para poder servirte. Ciertamente este trabajo, Señor, es de ángeles. Este trabajo, Señor, es de tus siervos, los arcángeles, Señor, pero tomaste en cuenta, Señor, nuestra vida. Señor, y esto poco que tenemos te lo traemos ahora a ti. Señor, te lo traemos para que tú, Señor, lo multipliques, para que tú, Señor, lo bendigas, nos capacites en el talento, en el don, en la capacidad que tenemos, Señor. Pero hemos aprendido en esta noche que esos talentos y dones que tú multiplicas debemos de compartirlos a los demás. No debemos de guardárnoslos, Señor, no debemos de tenerlos nada más en nosotros, no, Señor, hay que compartir, hay que dar, porque hay mucha gente hambrienta de tu palabra, porque hay mucha gente hambrienta también, Señor, de tener dones. Hay hermanos que no tienen, Señor, Señor, la oportunidad de irse a preparar a lo mejor a una escuela de música en el lugar donde viven, no tienen el medio, no tienen la oportunidad. Pero si estamos nosotros, Señor, en una disponibilidad de poder ir hasta esa iglesia, hasta ese lugar, hasta ese templo y poder capacitar a los hermanos para que puedan servir al Señor, que así sea con esa disponibilidad. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Padre amado, a todos mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento a través de esta transmisión, Señor, ahí en su lugar de origen donde están, ahí en su ciudad donde están, Señor Jesucristo, que ahí sigan trabajando, que ahí sigan predicando el talento, que sigan habiendo más transmisiones en vivo en Facebook, que usen sus propios perfiles, Señor, mis hermanos que tienen estos talentos, y transmitir este mensaje que pueda alimentar la vida de mucha gente, llevarles un mensaje de tu palabra, llevarles el evangelio, llevarle ese alimento que ellos necesitan, Señor, con tanta, Señor, necesidad de sus almas. Señor Jesucristo, tómanos en tus manos, bendito, amado Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.